Bueno, la lesión de Mallorca sí es cierto que me trastocó bastante, ya que había recuperado mi tono físico y mi nivel en el campo después del confinamiento, ya que trabajé mucho durante el confinamiento, pero bueno, hay que sacar el lado positivo. Me sirvió para apoyar al equipo desde fuera, desde otra faceta, y para trabajar en vacaciones en verano con mi preparador físico para intentar volver lo más pronto posible. Físicamente me estoy encontrando bien. Es cierto que no tuve pretemporada y estos partidos pues me están ayudando a coger el tono físico que al principio no tenía. En los partidos que he jugado 90 minutos he sido el jugador de campo que más kilómetros ha hecho. Eso indica que físicamente me encuentro bien. Tengo que mejorar en otras facetas, sobre todo con balón, que es mi punto fuerte y a veces estoy algo espeso, pero bueno, eso con el trabajo y con los partidos llega. Sí, yo considero que está por llegar todavía el mejor Denis. La temporada pasada empecé a un nivel muy alto, luego he tenido muchos problemas con el tobillo. Cuando otra vez volví a recuperar mi nivel después del confinamiento tuve otra lesión, precedida también porque eran muchos partidos cada 2 días. Y este año, como te dije antes, no he hecho casi pretemporada, lo que me ha dificultado iniciar a tope con el equipo, pero ahora me encuentro físicamente bien, me estoy encontrando cada vez mejor en el campo y estoy convencido de que el mejor Denis está por llegar. Sí, yo considero que sí, no considero que el equipo haya empezado mal. Sí es cierto que el partido contra Osasuna no fue bueno, pero hemos tenido un inicio con equipos importantes que hemos jugado en casa. Contra el Atlético de Madrid creo que se compitió, contra el Barça por momentos, y fuera de casa hemos competido salvo contra Osasuna. Sí que es cierto que al equipo todavía le falta un poco de madurez, es un equipo muy joven, pero ciertos jugadores tenemos que darle el pozo al equipo que necesita, porque el equipo viene de 2 temporadas en las que se sufrió mucho y quieras que no, eso siempre está en la cabeza de algunos jugadores, pero bueno, está en nosotros revertir la situación. Sí, el equipo, a ver, no nos vamos a engañar, no está teniendo gol en este inicio de temporada, ha marcado ya 3 goles y Sergio Carreira, un chico del filial, un gol. Todos tenemos que aportar, yo sobre todo tengo que aportar mucho más en esa faceta, no solo en la de dar asistencia, sino en la de marcar goles. Y creo que con el paso de los partidos nos encontraremos más cómodos. Creo que hay ciertos jugadores que tienen que jugar mucho más liberados, no hablo liberados en el campo, sino mentalmente, porque hay chicos que juegan con mucha presión, como te dije antes, por el tema de que se vienen de 2 años muy complicados, y quieras que no, eso siempre lo tienen en mente. También creo que nos está afectando el jugar sin público. Creo que Balaídos apoya mucho y anima mucho a los jugadores y les hace sentirse más cómodos, y como te dije, sí que es cierto que por fases del partido noto que según qué situaciones nos falta todavía esa madurez necesaria para ser un equipo más competitivo. A mí me encanta que jueguen jugadores de la cantera, y cuantos más mejor. Ojalá algún día pues seamos los 11 de inicio de la cantera. Los chicos que están subiendo suben con ganas, están tocando la puerta fuerte para mantenerse y para hacerse un hueco en el equipo. No te estoy hablando solo en el equipo, sino en el 11 titular, lo cual me encanta, y también es algo que es de valorar por parte del club y sobre todo también por parte del entrenador, que es el que está dando las oportunidades.
Yo he sido canterano del Celta hasta juveniles que me he ido y sé lo que es para ellos el tener el apoyo en el vestuario y para que se sientan mejor. Están en vestuarios y en clubes muy importantes, sé lo que es cuando sube un chico de la cantera y creo que cuanto más cómodos y mejor se sientan, mejor van a competir, con lo cual nosotros estamos aquí para ayudarles y que den su máximo rendimiento, porque creo que son chicos que lo tienen todo para afianzarse en el primer equipo y al primer nivel en la Liga Española. Sí, la Real es un grandísimo equipo, por eso va líder. Una victoria nos situaría con 9 puntos en mitad de la tabla y luego iríamos a jugar a Elche ya con 9 puntos y pudiendo ganar, pudiéndonos poner muy bien antes del parón. No va a ser un partido fácil, la Real el año pasado ganó aquí 0-1, sí es cierto que nos ganó con un jugador menos, pero bueno, creo que va a ser un partido competido, que le vamos a competir y considero que si defendemos bien vamos a tener muchas opciones de ganarle, porque ellos también dejan jugar. Al final, cada partido en la Liga Española es complicado, pero para estar donde todos queremos tenemos que hacernos fuertes en casa.